Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Hoy nos vamos a sumergir en un pensador que, construyó una verdadera catedral de ideas, Tomás de Aquino, y su obra cumbre, la Suma Teológica. Suena intimidante, ¿verdad? Gigantesca, densa. Pero la idea es explorarla no como una reliquia polvorienta, sino más bien como una conversación profunda sobre esas preguntas que todavía nos hacemos, ¿no? Preguntas como, ¿hay algo más allá? ¿Qué buscamos realmente cuando decimos que buscamos la felicidad? ¿Cómo vivir bien? Y todo esto guiados por la razón y también por la fe. Un diálogo que Tomás, intentó llevar hasta el final. Exacto, y es que la Suma es mucho más que teología para especialistas. Es un intento, la verdad, asombroso de un hombre del siglo XIII por armar como el rompecabezas completo de la realidad, desde su origen hasta su destino final. Y lo hizo usando las herramientas más potentes que tenía a la mano, la lógica y la filosofía. Sobre todo la de Aristóteles, a quien admiraba muchísimo, ¿sabes? Le llamaba simplemente el filósofo. Quería crear una visión total, una donde la fe y la razón no estuvieran peleadas, sino que se complementaran. Ok. Entonces, para empezar, ¿quién fue este Tomás de Aquino? Digo, ¿un fraile, un profesor? ¿Qué lo llevó a meterse en algo tan masivo como la Suma? Pues mira, imagínate el siglo XIII en Europa. Era un hervidero de ideas, ¿eh? Se estaban redescubriendo textos de Aristóteles que se habían perdido en Occidente, y eso, claro, generó un montón de nuevas reflexiones, pero también tensiones con la doctrina cristiana establecida. Tomás, que era un fraile dominico italiano nacido allá por 1225, se mete de lleno en ese debate. Su gran proyecto, podríamos decir su misión, fue mostrar que se podía ser un buen cristiano y al mismo tiempo usar a fondo la razón. Usar la filosofía aristotélica para entender el mundo, para entender a Dios. La Suma fue como su respuesta monumental a ese desafío. Y fíjate, aunque hoy nos parezca un tratado súper abstracto, él la pensó originalmente como un manual. Un manual. Sí, quería ofrecer una síntesis, algo ordenado para estudiantes de teología, para ayudarles a navegar por todas esas complejidades de la fe y la razón, juntas. Por eso tiene esa estructura tan metódica, casi como un árbol de preguntas y respuestas. Háblame un poco más de esa estructura, porque sí, he oído que es famosa por ser muy sistemática. Mencionaste preguntas y respuestas. Sí, es increíblemente ordenada, la verdad. Se organiza en grandes temas, que él llama partes. Luego, dentro de cada parte hay cuestiones, que son temas más específicos. Y finalmente, artículos. Cada artículo es como un mini debate. Se enfoca en una pregunta súper concreta. Por ejemplo, una muy famosa. ¿Existe Dios? Y lo primero que hace es poner sobre la mesa las objeciones. O sea, los argumentos que parecen decir que no o que van en contra de lo que él va a defender. Ah, mira, empieza por las dudas. Interesante. Exacto. Luego, cita una autoridad respetada. Puede ser Aristóteles, San Agustín, la Biblia, que apoya su punto de vista. Es el famoso sed contra, que significa pero por el contrario. Después viene el corazón del asunto, la responsio. Ahí es donde desarrolla su propia argumentación, bien razonada. Y para terminar, contesta una por una las objeciones que planteó al principio. Órale. Es un método que, la verdad, te obliga a considerar todos los ángulos antes de llegar a una conclusión. Vaya, es como si te invitara a pensar junto con él, ¿no? Tomando en cuenta las dudas antes de afirmar algo. Me recuerda algo que escuché de un fraile, Fray Nelson, que la comparaba con una enciclopedia o un manual, justo para quitarle ese miedo reverencial. Decía que no es para leerla de corrido, como una novela, sino para consultar, para buscar respuestas a preguntas específicas que uno tenga. Justo eso. Hay que perderle el miedo al tamaño. Su estructura, de hecho, está hecha para eso, para ser una herramienta de consulta, no un muro infranqueable. Mencionaste antes que intenta entender la totalidad de la realidad.
¿Esa ambición tan grande se ve reflejada en cómo está organizada la suma, en general? Escuché por ahí algo de un esquema como de ida y vuelta. ¿Qué onda con eso? Sí, totalmente. Y esa es una de las ideas más bellas detrás de toda la suma, creo yo. Usa un concepto que viene del neoplatonismo, pero que él adapta al cristianismo, el exitus reditus, o sea, la salida y el retorno. Exitus reditus, salida y retorno. Ajá. La idea central es que todo viene de Dios, esa es la salida, el exitus, y todo está llamado, de alguna manera, a volver a Él. Ese es el retorno, el reditus. Imagínate como un gran círculo, o quizá mejor una U. La creación sale de Dios, emana de Él, como un río que nace de una fuente. Ok. Y luego, especialmente la creación inteligente, o sea, nosotros los seres humanos, emprendemos el camino de regreso hacia esa fuente, como nuestro destino final, nuestra plenitud. Y esta visión, este viaje cósmico de ida y vuelta, es lo que le da forma a las tres grandes partes de la suma. A ver, ¿cuáles son esas partes? Mira, la primera parte se enfoca en Dios mismo. ¿Cómo es? Existe, es uno y trino, y también en Dios como el origen de todo, como la fuente. Es el exitus puro, digamos. Ahí habla de la creación del universo, de los ángeles, del mundo material y, claro, como la cumbre de la creación visible, el ser humano, hecho a imagen de Dios, con inteligencia y voluntad libre, que son como las herramientas para ese viaje de regreso, ¿entiendes? Sí, sí entiendo. Las capacidades que nos permiten volver. Exacto. Luego, la segunda parte. Esta es tan amplia que la tuvo que dividir en dos secciones, la prima secundae y la secunda secundae. Y esta segunda parte trata precisamente de eso, del viaje de regreso, del reditus del ser humano hacia Dios. Aquí es donde explora a fondo cuál es nuestro fin último, que él llama la felicidad, o bienaventuranza, cómo funcionan nuestros actos voluntarios, qué papel juegan las emociones, las pasiones, Ajá. cómo las virtudes nos ayudan a actuar bien y los vicios nos desvían. ¿Qué son las leyes que nos guían? La ley natural, la divina, la humana, y también cómo la gracia de Dios nos echa una mano en este camino. Es el núcleo de su pensamiento sobre cómo vivir, su ética. Vaya, súper completo. ¿Y la tercera? La Eucaristía, que son como los medios que nos dejó para unirnos a Dios. Tomás no alcanzó a terminarla, de hecho, murió antes, pero sus discípulos la completaron usando otros escritos suyos. Qué perspectiva tan integradora, ¿no? Todo conectado, desde el origen hasta el fin. Un universo con sentido, con un propósito, un viaje. La verdad, contrasta muchísimo con cómo vemos a veces las cosas hoy en día, como fragmentos sueltos, ¿no? Sin un hilo conductor claro, sin un para qué último. Totalmente. Es una visión que busca la unidad, busca un propósito en todo. Cada pieza del rompecabezas encaja en ese gran diseño cósmico de salida de Dios y retorno a Dios. Me llama mucho la atención eso que dijiste de la segunda parte, la del viaje de regreso. Habla de la bienaventuranza, la felicidad como nuestro fin último. Pero, ¿qué entiende Tomás exactamente por felicidad? ¿Es lo mismo que buscamos nosotros hoy, con nuestras preocupaciones diarias, el estrés, el trabajo? Es una pregunta clave, porque toca el motor de nuestra existencia. ¿Qué nos mueve? Tomás, muy en la línea de Aristóteles, pero llevándolo como a otro nivel, dice que todo ser humano por naturaleza busca ser feliz. Es inevitable, es como nuestro motor interno. Pero luego hace un análisis súper agudo, muy interesante. Se pregunta, bueno, ¿y dónde solemos buscar esa felicidad? Y empieza a enumerar las cosas típicas. A ver. Pues en acumular riquezas, dinero, en tener honores, fama, reconocimiento, en ejercer poder sobre otros, en los bienes del cuerpo, la salud, la belleza, la fuerza física, o en los placeres. ¡Wow! Suena increíblemente actual, ¿no? Riqueza, fama, poder, placeres. Es lo que vemos todos los días en las redes sociales, en la publicidad. Exacto. No ha cambiado tanto la cosa, parece. Pero aquí viene el giro de Tomás.
Argumenta paso a paso, con mucha lógica, que ninguna de estas cosas creadas puede darnos la felicidad completa y duradera que nuestro corazón en el fondo anhela. ¿Por qué no? Digo, ¿suenan bien? Pues porque son bienes limitados, ¿no? Son pasajeros. A veces dependen de la suerte o de otras personas. O son solo medios para conseguir otra cosa, como el dinero, que lo quieres para comprar cosas, no por el dinero en sí. Es como intentar llenar un vacío infinito con cosas finitas. No se puede. Imagínate buscar la felicidad coleccionando likes en Instagram. Eso sería la fama. O comprando el último celular, riqueza o placer. Tomás diría, mira, eso te puede dar una alegría momentánea, sí, un subidón, pero no llena ese deseo profundo del ser humano porque no son el bien con mayúsculas, no son el fin último. Entiendo. Son insuficientes. Exacto. Para él, la única cosa, por llamarla de algún modo, que puede satisfacer plenamente ese deseo infinito de felicidad es Dios mismo, porque Dios es el bien infinito. Esa es la felicidad objetiva, el bien supremo. Y la felicidad subjetiva, o sea, cómo la experimentamos nosotros, es la unión plena con Dios, que él describe como la visión directa de la esencia divina. Algo que, dice él, alcanzaremos plenamente en la otra vida. Esa es la bienaventuranza perfecta. Ok, el destino final es esa unión con Dios. Pero, ¿y en esta vida cómo caminamos hacia allá? Mencionaste los actos humanos, las virtudes. Ese es como el camino práctico, ¿no? El día a día. Justamente, el camino de regreso no es pasivo, no es esperar sentado. Lo construimos activamente con nuestras decisiones libres, usando la razón para discernir qué es lo bueno, qué nos acerca a ese fin, y fortaleciendo nuestra voluntad con las virtudes. Las virtudes. ¿Qué son exactamente para él? Son como músculos del alma, podríamos decir. Hábitos buenos. Disposiciones estables que nos hacen más fácil y natural actuar bien. Cuando tienes una virtud, hacer lo correcto se vuelve casi espontáneo, incluso agradable. Te inclina a hacer el bien casi sin esfuerzo. Ok, como cuando alguien es honesto por costumbre, no porque lo piense cada vez. Ándale, justo así. Y él distingue, siguiendo la tradición clásica que viene desde Aristóteles, las virtudes cardinales o humanas. Son 4. La prudencia, que es saber decidir bien qué hacer en cada situación. La justicia, dar a cada uno lo suyo. La fortaleza, para resistir las dificultades y emprender cosas buenas aunque cuesten. Y la templanza, para moderar nuestros apetitos, nuestros deseos de placer. Estas virtudes, dice Tomás, las podemos desarrollar con nuestro esfuerzo, practicándolas, y perfeccionan nuestras capacidades naturales, la razón, la voluntad, los apetitos. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Las 4 cardinales. Exacto. Y luego están las virtudes teologales, que son 3: fe, esperanza y caridad. O sea, el amor a Dios y al prójimo por Dios. Estas, dice él, son un regalo de Dios, infundidas por la gracia. No las podemos conseguir solo con nuestro esfuerzo. Y nos conectan directamente con Dios, orientándonos a ese fin último sobrenatural, a esa unión con Él. Y también retoma esa idea de Aristóteles del justo medio, ¿cierto? Que a veces la gente piensa que es ser mediocre. No, como ni muy, ni tan. Sí, pero ojo, Tomás lo aclara muy bien. La virtud no es mediocridad, para nada. Es la excelencia. Es encontrar el punto óptimo, la cumbre, digamos, entre 2 extremos que sí son vicios, uno por exceso y otro por defecto. A ver, un ejemplo. Pues mira, la templanza con la comida. El vicio por defecto sería no comer casi nada, descuidar el cuerpo. El vicio por exceso sería la gula, comer sin control. La virtud, la templanza, es el punto medio. Disfrutar de la comida con moderación, con razón, cuidando la salud. Ok, ya entendí. No es no disfrutar, sino disfrutar con medida. Exacto, como decidir disfrutar una buena cena con amigos, apreciándola, pero sin exceso. Sin caer en el exceso. Para Tomás, vivir virtuosamente es vivir de la manera más plenamente humana. Es ejercitar nuestra libertad y nuestra razón para irnos acercando a esa felicidad verdadera.
Fíjate, incluso hoy en día, cuando la Iglesia Católica estudia si alguien puede ser considerado santo, un punto clave es analizar si vivió estas virtudes, las cardinales y las teologales, de forma heroica, o sea, en un grado muy alto. Eso te muestra lo central que es este tema de las virtudes en su pensamiento. Queda claro entonces que para Tomás la ética no es solo una lista de prohibiciones, un no harás esto o aquello, sino más bien un proyecto de vida súper apasionante, ¿no? Crecer como personas, orientarnos hacia nuestro fin último, que es la felicidad plena en Dios. Ahora, si te parece, cambiemos un poquito de tercio. Tomás es conocido como un gigante por esa síntesis que hizo entre fe y razón. Cómo usa la razón pura, la filosofía, para hablar de algo tan central como la existencia de Dios. Ahí es donde entran las famosas 5 vías, ¿verdad? Así es. Las 5 vías son quizá los argumentos más célebres de Tomás de Aquino, y los presenta justo al inicio de su reflexión sobre Dios, en la Suma, en la primera parte. Y es súper importante entender qué son y qué no son. No son pruebas científicas, como las que harías en un laboratorio. Son argumentaciones filosóficas. Parten de cosas que observamos en el mundo con nuestros sentidos y nuestra razón, el movimiento, las causas, que las cosas existen pero podrían no existir, para concluir que es necesario que exista una causa primera, un fundamento último para todo eso que vemos. Ok, 5 caminos distintos. 5 caminos de razonamiento distintos, sí, que llegan a la misma conclusión general. A ver, te los resumo muy rápido. 1. Vemos cosas que se mueven o cambian. Argumenta que todo lo que cambia es movido por otro. Y como no podemos ir así hasta el infinito, tiene que haber un primer motor que mueva sin ser movido por nadie. El inicio del movimiento. Exacto. 2. Vemos un orden de causas y efectos. Nada puede ser causa de sí mismo, entonces tiene que haber una primera causa que no sea causada por nada anterior. 3. Vemos seres que existen, pero que podrían no haber existido. Somos contingentes, podríamos no ser. Si todo fuera así, contingente, podría haber habido un momento en que nada existiera y entonces nada existiría ahora. Por lo tanto, debe haber un ser necesario por sí mismo que no dependa de otro para existir. Un ser cuya existencia es obligatoria, digamos. Ándale. 4. Observamos grados de perfección en las cosas. Hay cosas más buenas, más verdaderas, más nobles que otras. Tiene que haber algo que sea la máxima perfección, que sea la causa o el estándar de toda perfección en las demás cosas. Y 5. Vemos que las cosas en el mundo, incluso las que no tienen inteligencia, como una planta que busca el sol, actúan con un propósito, siguen un orden, tienden a un fin. Esto sugiere que hay una inteligencia suprema que dirige todo hacia su fin. Ok, motor, causa, ser necesario, perfección, inteligencia. Y Tomás concluye, a ese primer motor, a esa causa primera, a ese ser necesario, a esa máxima perfección, a esa inteligencia ordenadora, bueno, pues todos lo llamamos Dios. Usa conceptos filosóficos bastante profundos ahí, ¿no? Como esa idea de que todo cambio implica pasar de poder ser algo, la potencia, a serlo, el acto. O la diferencia entre lo que algo es, su esencia, y el hecho de que exista, su existencia. La analogía esa de las fichas de dominó que Taen ayuda a entender la primera vía, ¿no? Buscas quién tiró la primera ficha para que empezara todo el movimiento. Exacto, se apoya en principios metafísicos que él considera evidentes, o por lo menos demostrables por la razón. Suenan lógicos dentro de su esquema mental, ¿no? Pero, estas vías han sido debatidas por siglos y siglos. He leído críticas bastante fuertes. Por ejemplo, que se basan en una física de Aristóteles que ya no usamos hoy en día, con todo lo que sabemos de física moderna, del Big Bang, etc. Y también que dan un salto lógico muy grande al decir que esa causa primera abstracta, ese motor, es el Dios personal, omnipotente del cristianismo. ¿Qué hay de cierto en eso? Es totalmente cierto que han sido muy debatidas. Son un clásico campo de batalla filosófico, digamos. Las críticas que mencionas son las más comunes, sí. Por un lado está eso de la física aristotélica. Se dice que dependen de ideas sobre el movimiento, sobre la causalidad, que la ciencia moderna, con la inercia, la relatividad, la cuántica,
pues ha superado o matizado mucho. Por ejemplo, la física actual describe el universo de formas que no necesariamente requieren un motor externo constante en el sentido que pensaba Aristóteles. Claro. Por otro lado, está la crítica del salto lógico, como bien dices. ¿Demuestran realmente estas 5 vías que existe un Dios con todos los atributos que le da el cristianismo? Omnisciente, creador personal. Los argumentos parecen llegar, a lo mucho, a una causa abstracta, a un fundamento último del ser, pero no necesariamente al Dios de Abraham o de Jesús. Eso es lo que dicen los críticos. Además, se objeta que Tomás no considera otras alternativas, como un universo que siempre haya existido, sin un comienzo, o que las explicaciones de la cosmología moderna, como el Big Bang, hacen innecesario recurrir a estas causas filosóficas primeras. Argumentos potentes en contra, la verdad. ¿Y cómo se defienden las vías hoy? Digo, ¿tienen todavía algo que decirnos o son solo una curiosidad histórica? Y hay muchos filósofos contemporáneos que siguen trabajando en esta línea tomista, responden varias cosas. Primero, insisten en que las vías se basan más en principios metafísicos, sobre el ser, el cambio, la contingencia, que en física concreta. Y dicen que la ciencia moderna, aunque describe muy bien cómo funciona el universo, no responde a la pregunta última de por qué existe algo en lugar de nada, o cuál es el fundamento último del ser. Y esos principios metafísicos, como que lo potencial necesita algo en acto para actualizarse, o que lo contingente necesita algo necesario, pues no estarían necesariamente refutados por la ciencia. Son preguntas de otro nivel, digamos. Ok, distinguen entre ciencia y metafísica. Tomás dedica cientos y cientos de páginas después, en la Suma, a argumentar racionalmente sobre los atributos de esa causa primera. Su simplicidad, su perfección, su infinitud, su inteligencia, su voluntad. No esperaba que 5 argumentos cortos lo probaran todo sobre Dios. Son solo para decir, oigan, la razón sí puede llegar a afirmar que existe un fundamento último para la realidad. Entiendo. Es solo el primer paso de un argumento mucho más largo. Justo. Y respecto a la cosmología moderna, aunque explica muchísimo sobre el desarrollo del universo desde el Big Bang, todavía deja preguntas abiertas sobre el origen mismo de esa singularidad inicial, sobre qué o quién encendió la mecha, por decirlo de alguna manera. Los modelos científicos también tienen sus límites ahí, en esa pregunta por el origen último. Así que Tomás buscaba una explicación filosófica del fundamento del ser, no tanto una descripción científica del proceso cósmico. El debate sigue muy, muy vivo, créeme. Hay un interés renovado en su pensamiento, incluso fuera de círculos religiosos, en el mundo académico anglosajón, por ejemplo. Fascinante ver cómo estas ideas de hace casi 800 años siguen provocando y haciéndonos pensar hoy. Después de todo este viaje por la estructura de la Suma, la búsqueda de la felicidad, las virtudes, estos argumentos sobre Dios, ¿por qué valdría la pena hoy en día acercarse a Tomás? Digo, sigue pareciendo un Everest intelectual, pero como decía esa referencia que mencioné antes, quizás hay que quitarle ese mito de que es imposible, ¿no? Yo creo que vale muchísimo la pena, la verdad, por varias razones que resuenan fuerte hoy en día. Primero, su esfuerzo titánico por hacer dialogar la fe y la razón. Es un ejemplo valiosísimo en un mundo que a veces tiende a verlas como enemigas irreconciliables. Nos enseña que se puede creer y al mismo tiempo pensar críticamente. Sí, eso es importante hoy. Segundo, su método. Esa forma tan rigurosa, tan ordenada, tan honesta de plantear preguntas, de considerar las objeciones, de argumentar paso a paso. Es un entrenamiento brutal para pensar bien, algo que necesitamos urgentemente en esta era de opiniones rápidas y a veces muy superficiales. Un antídoto contra la superficialidad. Podría ser, sí. Tercero, su visión profunda del ser humano. Su análisis de nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestras emociones, esa búsqueda innata de felicidad, sigue siendo increíblemente actual. Nos da claves para entendernos mejor a nosotros mismos. Y sobre todo, creo yo,
su ética, esa ética centrada en la felicidad como fin último y en las virtudes como el camino para alcanzarla. En un tiempo que nos bombardea con promesas de satisfacción instantánea que a menudo resulta vacía, pues, pararse a reflexionar con la calma y la profundidad de Tomás sobre qué significa de verdad ser feliz y cómo construir activamente una vida buena, una vida con sentido, a través de la virtud, eso tiene un valor incalculable. Por algo, el tomismo, la corriente filosófica basada en sus ideas, sigue vivo y coleando en la filosofía y la teología actuales. No es solo cosa del pasado. Quizás es eso, ¿no? En este mundo tan acelerado, necesitamos más que nunca esa invitación a pensar sin prisa, a buscar raíces profundas como intentamos hacer aquí en Perceptalia. Es casi como un acto de resistencia intelectual. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Hoy nos asomamos al vasto universo de Tomás de Aquino, descubriendo la arquitectura asombrosa de la Suma Teológica y explorando preguntas sobre Dios, la felicidad y la virtud que, increíblemente, siguen hablándonos hoy. Nos queda una última reflexión, inspirada en ese corazón de la ética tomista. Si la felicidad más profunda no está tanto en lo que conseguimos afuera, en lo externo, sino más bien en crecer por dentro, en orientarnos hacia el bien, y si las virtudes son esos pequeños pasos conscientes en ese camino, ¿qué pequeño acto virtuoso podríamos elegir hacer hoy? Quizás un gesto de paciencia cuando todo nos apura, un acto de honestidad aunque sea incómodo. Un momento de templanza ante un impulso fuerte. ¿Cuál podría ser ese pequeño paso en nuestro propio viaje interior hacia una vida más plena? Si algo de esta conversación te hizo reflexionar, compártela y acompáñanos en la próxima exploración aquí en Perceptalia.